A.B. Cristo. Episodios de la historia del cristianismo en el siglo III. Romance dictado por Emmanuel al medium Francisco Cándido Xavier. A.B. Cristo. Hoy, como antiguamente, en la organización social en decadencia, Jesús avanza en el mundo, restaurando la esperanza y la fraternidad, para que el santuario del amor sea reconstituido en sus legítimos fundamentos. Por más que se desenfrene la tormenta, Cristo pacifica. Por más que se oscurezca la sombra, Cristo ilumina. Por más que se desmande la fuerza, Cristo reina. La obra del Señor, sin embargo, ruega recursos en la realización de la paz, pide combustible para la luz y reclama buena voluntad en la orientación para el bien. La idea divina reclama brazos humanos. La bendición del cielo exige recipientes en la tierra. El espiritismo, que actualmente revive el apostolado redentor del Evangelio, en sus tareas de reconstrucción, clama por almas valerosas en el sacrificio de sí mismas para extenderse victorioso. Hay llamamientos del Señor en todas partes. En cuanto la perturbación se derrama envolvente, y mientras la ignorancia y el egoísmo levantan trincheras de incomprensión y discordia entre los hombres, se quiebran las fronteras del más allá, para que las voces inolvidables de los vivos de la eternidad se expresen, consoladoras y convincentes, proclamando la inmortalidad soberana y la necesidad del divino escultor en nuestros corazones, con el fin de que podamos alcanzar nuestro fulgurante destino en la vida imperecedera. Alineando, pues, las reminiscencias de este libro, no nos proponemos romancear, hacer literatura de ficción, pero sí traer a nuestros compañeros del cristianismo redivivo, en la siembra espírita, una breve página de la historia sublime de los pioneros de nuestra fe. Que el ejemplo de los hijos del Evangelio, en los tiempos posapostólicos, nos inspire hoy la simplicidad y el trabajo, la confianza y el amor, con que sabían abdicar de sí mismos, en servicio del Divino Maestro. Que sepamos, como ellos, transformar espinos en flores y piedras en panes, en las tareas que lo alto depositó en nuestras manos. Hoy, como ayer, Jesús prescinde de nuestras guerrillas de palabras, de nuestras tempestades de opinión, de nuestro fanatismo sectario y de nuestro exhibicionismo en las obras de experiencia seductora y mente enfermiza. El excelso benefactor, por encima de todo, espera de nuestra vida el corazón, el carácter, la conducta, la actitud, el ejemplo y el servicio personal incesante, únicos recursos con que podremos garantizar la eficiencia de nuestra cooperación, en su compañía, en la edificación del reino de Dios. Suplicándole, así, nos ampare el ideal renovador, en los caminos de ardua ascensión que nos cabe recorrer, repetimos con nuestros venerables instructores de los primeros siglos de la Buena Nueva, A.B. Cristo. Los que aspiran a la gloria de servir en tu nombre te glorifican y saludan. Emmanuel Pedro Leopoldo, 18 de abril de 1953. Primera parte. Y preparando caminos. Casi 200 años de cristianismo comenzaban a modificar el paisaje del mundo. Desde Nerón a los Mteninos, las persecuciones a los cristianos se habían recrudecido. Triunfantemente asentada sobre las 7 colinas, Roma proseguía dictando el destino de los pueblos, con la fuerza de las armas, alimentando la guerra contra los principios del Nazareno, pero el Evangelio caminaba siempre, por todo el imperio, construyendo el espíritu de la nueva era. Si en la organización terrestre la humanidad se desdoblaba en movimiento intenso, en el trabajo de la transformación ideológica, el servicio en los planos superiores alcanzaba puntos culminantes. Presididas por los apóstoles del Divino Maestro, todos entonces en la vida espiritual, las obras del levantamiento humano se multiplicaban en varios sectores. Jesús volvió al trono resplandeciente de la sabiduría y del amor, desde donde legisla para todas las criaturas terrenas, pero los continuadores de su ministerio, entre los hombres encarnados, cual enjambre creciente de abejas de la renovación, proseguían activos, preparado el suelo de los corazones para el reino de Dios. Mientras que ejércitos compactos de cristianos desaparecían en las hogueras y en las cruces, en los suplicios interminables o en las mandíbulas de las fieras, templos de esperanza se levantaban felices, más allá de las fronteras de las sombras, dentro de las cuales enormes falanges de espíritus convertidos al bien se ofrecían para la batalla de sudor y sangre, en que, usando la vestimenta física, darían testimonio de fe y buena voluntad, colaborando en la expansión de la buena nueva, para la redención de la tierra. Así es como, en una hermosa ciudad espiritual, en las adyacentes de la costra planetaria, vamos a encontrar una gran asamblea de almas atraídas al derrotero divino escuchando la exhortación de iluminado orientador,
que les hablaba, con el corazón puesto en los labios. Hermanos, decía él, envuelto en suaves irradiaciones de luz, el Evangelio es un código de paz y felicidad que precisamos introducir dentro de nuestra propia vida. El sol que derrama bendiciones sobre el mundo se incorpora a la naturaleza, sustentándola y renovando las creaciones. La hoja del árbol, el fruto nutriente, el cántico de las aves y la riqueza de la colmena son dádivas del astro sublime, materializadas por los principios de la eterna inteligencia. Cristo es el sol espiritual de nuestros destinos. Urge, pues, asociarnos voluntariamente a las enseñanzas de Él, concretándoles la esencia en nuestras actividades de cada día. No podemos olvidar, entretanto, que la mente del hombre yace petrificada en la tierra, durmiendo en las falsas concepciones de la vida celeste. La política de dominación militar asfixió las bellas tradiciones de los primitivos santuarios. Las cohortes romanas abrigaron las voces de la filosofía griega, como los pueblos bárbaros sofocaron la revelación egipcia. Se adensó la niebla de la paralización y de la muerte entre las criaturas. Las águilas imperiales asentaron en la ciega idolatría de Júpiter la mentirosa religión de la vanidad y del poder. Y mientras los dioses de piedra absorben los favores de la fortuna, se alarga la miseria y la ignorancia del pueblo, reclamando el pronunciamiento del cielo. ¿Cómo se expresará, sin embargo, la intervención divina, sin la cooperación humana? Sin la heroica renunciación de los que se consagran al progreso y al perfeccionamiento de las almas, la educación no pasará de ser letra muerta. Es imprescindible, por tanto, que sepamos escribir con nuestro propio ejemplo las páginas vivas del cristianismo redentor. El Maestro crucificado es divino desafío. Hasta ahora, los conquistadores del mundo consiguieron avanzar en el vehículo purpúreo de la victoria, matando o destruyendo, valiéndose de las legiones de guerreros y líderes crueles. Jesús, no obstante, triunfó por el sacrificio. César, atado a las vicisitudes humanas, gobierna los asuntos referentes a la carne en tránsito para la renovación. Cristo reina sobre el alma que nunca muere, sublimándolas para la gloria imperecedera. El tribuno venerable hizo una pausa intencionada, porque el clamor distante de muchos lituos reunidos se hacía oír, en pleno cielo, dando la idea de una convocatoria para alguna batalla próxima. Los centenares de entidades que se aproximaban unas a las otras, en el admirable recinto cuya bóveda dejaba percibir la luz reluciente de las estrellas remotas, se miraban, anhelantes. Todos los espíritus, allí congregados, parecían ansiosos por la oportunidad de servir. Algunos traían en el semblante expresiones de añoranza y dolor, como si estuviesen ligados a la batalla de la tierra por heridas de aflicción, solamente curables con el retorno a las angustias del pasado. Pero, el espectáculo no duró mucho. Superando las clarinadas, que se hacían notar por la noche, la voz del predicador resurgió: muchos de vosotros, amados hermanos, dejasteis en la retaguardia viejos compromisos de amor y deseáis volver al áspero camino de la carne, como quien se enfrenta a las llamas de un incendio para salvar afectos inolvidables. Entretanto, dedicados ahora a la verdad divina, aprendisteis a colocar los designios del Señor por encima de los propios deseos. Desilusionados, consultáis la realidad, buscando engrandecerla, y la realidad acepta vuestro concurso decisivo para imponerse en el mundo. No olvidéis que solamente colaboraréis en la obra de Cristo, ayudando sin exigir y trabajando sin apego a los resultados. Como el pabilo de la vela, que debe someterse y consumirse con el fin de que las tinieblas se deshagan, seréis constreñidos al sufrimiento y a la humillación para que nuevos horizontes se abran al entendimiento de las criaturas. Por mucho tiempo aún, el programa de los cristianos no se apartará de las leyendas del apóstol Pablo, en todo, a 2 Corintios 4, 8-11. Nota del autor espiritual: seréis atormentados, pero no aniquilados, perplejos, pero no desalentados, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, llevando siempre, por todas partes, la ejemplificación del Señor Jesús, en el propio cuerpo, para que la vida divina se manifieste en el mundo. Y, así, cuantos renacieran en las sombras de la materia más densa, estarán incesantemente entregados al sacrificio, por amor a la verdad, con el fin de que la lección del Divino Maestro brille más intensamente en los dominios de la carne mortal. El mentor explicó también, por varios minutos, sobre los deberes que aguardaban a los legionarios del Evangelio, entre los obstáculos del mundo, descendiendo, por fin, de la tribuna dorada para el cultivo de la conversación fraterna.
Varios amigos le besaron las manos, comentando con entusiasmo los mapas de trabajo a que se prenderían en el futuro. Disminuían los entendimientos y las rogativas de protección, cuando el predicador fue procurado por alguien con intimidad afectuosa. «Barrow», exclamó él, abrazando al recién llegado y conteniendo la emoción. Se trataba de viejo romano, de mirada hiriente y triste, cuya túnica muy blanca, confundida con el ropaje brillante del compañero, se asemejaba a una nesga de neblina apagada, como un repentino clarear de la aurora. En el abrazo de ternura que intercambiaban, se veía bien la aproximación de los dos amigos que, por momentos, olvidaban la autoridad y la aflicción de que eran portadores, para transfundirse uno en el otro, después de una larga separación. Cambiadas las primeras impresiones en que antiguos eventos del pasado fueron recordados, Quinto Barrow, el romano de fisonomía simpática y amargada, explicó al compañero, entonces elevado a esfera superior, que pretendía volver al plano físico, en breve tiempo. El representante de la esfera más alta lo escuchó con atención, admirado, pero, ¿por qué? Conozco tu cúmulo de servicios, no solamente a la causa del orden, sino también a la causa del amor. En el mundo patricio, tus últimas peregrinaciones fueron las del hombre correcto hasta el extremo sacrificio, y tus primeros ensayos en la edificación cristiana fueron de los más dignos. ¿No sería aconsejable el proseguimiento de tu marcha, por encima de los inquietantes paisajes de la carne? El interlocutor fijó un gesto silencioso de súplica y adujo, Clodio, bendito amigo. Te suplico. Sé que conservas el poder de autorizar mi vuelta. Sí, sin duda, las llamadas de arriba me conmueven el alma. Ansío poder reunirme, en definitiva, a los nuestros de la vanguardia. No obstante, su voz se hizo casi muda por la emotividad, de todos los que quedaron atrás, tengo un hijo del corazón perdido en las tinieblas, que yo desearía socorrer, Taciano. Indagó el mentor, intrigado. Él mismo. Y Barrow prosiguió, con encantadora humildad, sueño con conducirlo hacia Cristo con mis propios brazos. Imploro al Señor semejante gracia, con todo el fervor de mi paternal cariño. Taciano es para mí lo que la rosa significa para el arbusto espinoso en que nació. En mi indigencia, él es mi tesoro, y en mi fealdad, es la belleza de que deseaba enorgullecerme. Daría todo por dedicarme a él de nuevo, acariciarlo, junto al corazón, para orientarle los pasos en dirección a Jesús, es el cielo al que aspiro. Y, como si quisiese sondear la impresión que causaba en el amigo, acrecentaba, por ventura estaré equivocado en mi aspiración. El viejo orientador lo abrazó, con visibles demostraciones de piedad, pasó la diestra por la frente bañada de luz y habló, no discuto tus sentimientos, que estoy obligado a respetar, pero, ¿valdrá tamaña renunciación? Como si articulase las propias reminiscencias para expresarse con seguridad, hizo una larga pausa, que él mismo interrumpió, acentuando, no creo que Taciano esté preparado. Lo vi hace algunos días, en el templo de Vesta, dirigiendo una gran legión de enemigos de la luz. No me pareció inclinado a ningún servicio del Evangelio. Vagaba en los santuarios de las divinidades olímpicas, promoviendo alborotos contra el cristianismo naciente, y aún se complace en los festines de los circos, encontrando incentivo y alegría en las efusiones de sangre. He acompañado a mi hijo, en ese lamentable estado, concordó Quinto Barrow, melancólico, con todo, en los últimos días, lo noto amargado y afligido. ¿Quién sabe, si estará Taciano al borde de la gran renovación? Comprendo que la ha sido recalcitrante en el mal, consagrándose indefinidamente a las sensaciones inferiores que le impiden la percepción de más altos horizontes de la vida. Pero concluyo, conmigo mismo, que algo se debe hacer cuando tenemos la necesidad del reajuste de aquellos a quienes amamos. Y tal vez porque Clodio silenciase, pensativo, el afectuoso padre volvió a decir, abnegado amigo, permíteme volver, ¿eres consciente de los peligros de la empresa? Nadie salvará a un náufrago sin exponerse al azote de las olas. Para ayudar Taciano, te has de sumergir en los peligros en que él se encuentra. Lo sé, atajó Barrow, decidido, prosiguiendo en tono de súplica, auxíliame en la pretensión, en nombre de nuestra vieja amistad. Procuraré servir al Evangelio con todas mis fuerzas, aceptaré todos los sacrificios, comeré el pan de hiel empapado en sudor y llanto, con todo, ruego permiso para convocar a mi hijo al trabajo de Cristo, con todos los recursos que estuvieran a mi alcance.
Es cierto que el camino estará rodeado de obstáculos, entretanto, con el amparo del Señor y con el auxilio de los amigos, espero vencer. El respetable mentor, francamente compadecido, como quien no deseaba alargarse en la conversación de orden personal, indagó, ¿cuánto tiempo consideras imprescindible para el acometimiento? Dejo la respuesta a tu propio criterio. Pues bien, concluyó el compañero generoso, esta es mi decisión, confiando en ti. Te concedo 20 lustros para realizar el trabajo. Creo que un siglo bastará. Determinaremos medidas para que seas ayudado en el nuevo ropaje carnal. Tus servicios a la causa del Evangelio serán acreditados en la esfera superior, y en cuanto al mérito o desmérito de Taciano, frente a tu renunciación, admito que el asunto será privado de tu propia responsabilidad. Instado por amigos, en la liquidación de otros problemas, Clodio le lanzó una compasiva mirada y finalizó, no te olvides de que, por la oración, continuaremos juntos. Aún bajo el pesado velo del olvido en la lucha física, oiremos tus llamadas, amparándote con nuestro esfuerzo asistencial. Ve en paz cuando quisieres, y que Jesús te bendiga. Barrow le dirigió unas conmovedoras palabras de reconocimiento, reafirmó las promesas que formuló y se ausentó, meditando, sin saber en verdad qué extrañas emociones le llenaban el alma, entre rayos de alegría y dardos de amargura. En un espléndido crepúsculo, cuando el sol incandescente se inclinaba hacia Ostia, el espíritu de Quinto Barrow, solitario y pensativo, llegó a Ponte Cestio. Demorándose en la contemplación de la corriente del Tibre, como detenido por alucinados recuerdos. Brisas suaves se deslizaban cantando, como si fuesen ecos aislados de melodías ocultas en el cielo claro. Roma se engalanaba para celebrar las victorias de Séptimo Severo sobre sus temibles competidores. Pescenio Níger, después de una triple derrota, fue sorprendido por las fuerzas imperiales y decapitado, en las márgenes del Eufrates, y Albino, el escogido de las legiones de Bretaña, fue vencido en las Galias, matándose, desesperado. Varios días de fiesta conmemoraban la gloria brillante del emperador africano, pero por solicitud de los augustos, el término de las solemnidades estaba marcado para la noche próxima, en el gran anfiteatro, con todas las pompas del triunfo. Mostrando una fisonomía expectante y entristecida, Barrow atravesó el pequeño territorio de la isla del Tibre, llegando al Templo de la Fortuna, observó a la multitud de los grupos esparcidos por el pueblo, y se agrupándose en la plaza, en dirección al soberbio edificio. Las literas de altos dignatarios de la corte, rodeadas de esclavos, dispersaban pequeñas asambleas de cantores y danzarines. Vigas fastuosas y carros adornados atravesaban por entre la turba, conduciendo tribunos jóvenes y damas patricias de familias tradicionales. Marineros y soldados regateaban con vendedores de refrescos y frutas, mientras la ola popular crecía siempre. Gladiadores de cuerpo descomunal llegaban sonrientes, cortejados por antiguos jugadores de la arena. Mientras los sonidos de laúdes y atabales se mezclaban a distancia con el rugido de las fieras enjauladas para el soberbio espectáculo, la gloria de Severo y el suplicio de los cristianos eran los temas preferidos de todas las conversaciones. El viandante espiritual miraba no solo a la multitud ávida de placeres, sino también a las falanges alborotadoras de entidades ignorantes o perversas que dominaban en las sombrías conmemoraciones. Barrow intentó adelantarse, revelando estar a la espera de alguien, pero la pesada atmósfera reinante lo obligó a retroceder. Rodeó el famoso anfiteatro, recorrió las callejuelas que se estrechaban entre el Celio y el Palatino, atravesó la puerta Capena y alcanzó el campo, dirigiéndose hacia los sepulcros de la Vía Apia. La noche clara descendiera sobre el caserío romano. Millares de voces entonaban cánticos de júbilo, a la plateada claridad del lugar en el plenilunio. Eran cristianos desencarnados, preparándose para recibir a los compañeros de sacrificio. Los mártires supuestamente muertos iban a saludar a los mártires que, en esa noche, iban a morir. Quinto Barrow se unió al extenso grupo y oró, fervorosamente, suplicando a lo alto fuerzas para la difícil empresa a la que pretendía consagrarse. Oraciones y comentarios santificantes fueron oídos. Después de algunas horas, la enorme asamblea espiritual se dirigió en dirección al anfiteatro. Himnos de alegría se elevaron a las alturas. No solamente a los mensajeros de la Vía Apia alcanzaban el anfiteatro en armoniosas oraciones. Enviados del Monte Vaticano y trabajadores espirituales de los grupos de predicación evangélica del Esquilino,
de la Vía Nomentana y de la Vía Salaria, incluyendo representantes de otras regiones romanas, penetraban el tumultuoso recinto como ejércitos de luz. Introducidos en la arena para los últimos sacrificios, los seguidores de Jesús también cantaban. Aquí y allí, vísceras de fieras muertas, mezcladas con los cuerpos horriblemente mutilados de los gladiadores vencidos, eran retiradas a prisa por guardias de servicio. Algunos discípulos del Evangelio, destacándose los más viejos, atados en postes de martirio, recibían setas envenenadas, incendiándoles después los cuerpos, a fin de servir como antorchas en la festiva exhibición, en cuanto a otros, con las manos atadas, se entregaban, inermes, a los zarpazos de las panteras y de los leones de la numiría. Casi todos los torturados se desprendían de la carne, en sublimes éxtasis de fe, recogidos cariñosamente por los hermanos que los esperaban con cánticos de victoria. Quinto Varro, mientras tanto, en medio de la claridad intensa con que las legiones espirituales habían desintegrado las tinieblas, no se mostraba interesado en la exaltación de los héroes. Lanzando la mirada por los asientos del anfiteatro repletos, hasta que, por fin, se detuvo con evidentes señales de angustia, con un conjunto de espíritus turbulentos, en osadas libaciones. Ansiosamente, Varro se aproximó a un joven que desprendía estrepitosas carcajadas y, abrazándolo, con extremada ternura, susurraba: «Taciano, hijo mío. Hijo mío». El rapaz que se sumergía en la más profunda corriente de sensaciones inferiores no vio al benefactor que lo aproximaba a su pecho, pero una repentina inquietud lo silenció de inmediato, abandonando el recinto dominado por una invencible amargura. El joven no percibía la presencia del venerable amigo a su lado, con todo, abrazado por él, experimentó una inmensa aversión por la odiosa solemnidad. Se alejó de los compañeros, y sintiendo hambre de soledad se apartó, rápido, devorando calles y plazas. Deseaba pensar y reconsiderar a solas, la senda recorrida por él mismo. Después de un largo trayecto, alcanzó la puerta pinciana, en busca de aislamiento. En los jardines donde se veneraba la memoria de Esculapio, había una soberbia estatua de Apolo, junto a la cual, a veces, le gustaba meditar. El cuerpo marmóreo de la divinidad olímpica se levantaba magnífico, llevando una primorosa copa en una de las manos, con los bordes volcados hacia el suelo, como si quisiera fecundar a la madre tierra. En un recipiente, a los pies del ídolo, humeaba el incienso colocado allí por manos devotas y anónimas, embalsamando el lugar con aroma delicioso. Atormentado por una insoportable angustia, Taciano lloraba sin querer, rememorando las propias experiencias. Sabía que no tenía cuerpo físico, pero lejos de encontrar los paisajes de las narraciones de Virgilio, cuya lectura le mereciera especial atención, se vio incomprensiblemente atraído para las orgías de la sociedad en decadencia, siendo sorprendido, después de la tumba, tan solamente por sí mismo, con su vieja sed de sensaciones. Deliraba con banquetes y juegos, sorbiera el placer de todas las copas a su alcance, pero se rendía al tedio y al arrepentimiento. ¿En qué se resumía la vida? Se preguntaba a sí mismo en monólogo doloroso, ¿dónde vivían los dioses de su antigua fe? ¿Valdría la búsqueda de la felicidad, en la temporal satisfacción de los sentidos humanos, después de la cual había siempre larga dosis de hiel? ¿Cómo? ¿Encontrar los antiguos afectos en el misterioso país de la muerte? ¿Por qué razones vagaba preso en el reino doméstico, sin equilibrio y sin rumbo? ¿No sería más justo, si fuera posible, adquirir un nuevo cuerpo y respirar entre los hombres comunes? Suspiraba por el más íntimo contacto con el plano carnal, en cuya penetración podría olvidarse de sí mismo. ¿O? Si pudiese olvidar los enigmas tortuosos de la existencia y rehacerse. Meditaba. Conocía amigos que, después de largas súplicas al cielo, habían desaparecido en dirección al renacimiento. No ignoraba que el espíritu inmortal puede usar varios cuerpos entre los hombres, entretanto, no se sentía con la fuerza necesaria para dominarse y ofrecer a las divinidades una oración basada en el verdadero equilibrio moral. En aquel instante, sin embargo, se sentía más angustiado que otras veces. Una indefinible e inmensa nostalgia le pungía el corazón. Después de llorar en silencio, miró el semblante impasible de la estatua y suplicó: «Gran Helios, Dios de mis abuelos, compadécete de mí. Renuévame el pensamiento en la pureza y en la energía que encarnas para nuestra raza. Si es posible, hazme olvidar lo que fui.
Ampárame y concededme la gracia de vivir, de conformidad con el ejemplo de mis antepasados. Con las inexpresables reminiscencias de su antiguo hogar, Taciano, inclinado hacia el suelo, se lamentaba amargamente, pero, cuando enjugó sus lágrimas que le oscurecían la visión y volvió a mirar la imagen del dios, no vio al ídolo primoroso y sí el espíritu de Quinto Varro, rodeado de intensa luz, mirándolo con enternecimiento y tristeza. El joven quiso retroceder, penetrado de asombro, pero indefinibles emociones le subyugaban ahora todo el ser. Unas fuerzas misteriosas le hizo arrodillarse ante la visita inesperada. Deseó hablar, pero no lo consiguió, notando una extraña constricción en las cuerdas vocales. Un llanto más intenso le brotaba de los ojos. Identificó la personalidad del genitor y, oprimido por una inexplicable emoción, notó que Varro caminaba hacia él, con una afectuosa mirada y triste sonrisa. La amorosa entidad le acarició la cabeza atormentada y habló: Taciano, hijo mío. Que el Supremo Señor nos bendiga la senda de la redención. Deja que las lágrimas te laven todos los rincones del alma. Milagrosa colada, el llanto purifica nuestras llagas de vanidad e ilusión. No te creas que estás abandonado. Aún incluso cuando nuestras oraciones se expandan ardientes, ante ídolos sin alma, el corazón augusto del Señor las recoge en la misteriosa concha de su amor infinito, apresurando el socorro a nuestras necesidades. Ten calma y confianza, hijo mío. Volveremos a la experiencia de la carne para rescatar y seguir aprendiendo. En ese instante, Taciano, magnetizado por la mirada paterna, intentó levantarse para abrazarlo o arrojarse en el suelo, con la finalidad de besarle los pies. No obstante, como si estuviese inmovilizado por lazos invisibles, no consiguió articular ningún movimiento. «Óyeme», prosiguió Varro, compadecido, pides el retorno al combate terrestre, enojado contigo mismo, recibirás semejante concesión. Estaremos nuevamente reunidos, en la celda corpórea del mundo físico, bendita escuela de nuestra regeneración para la vida eterna, sin la exaltación del orgullo y del poder. Nuestros dioses de piedra están muertos. Júpiter, con su carro de triunfo, pasó para siempre. En su lugar, surge el Maestro de la Cruz, el escultor divino de la perfección espiritual imperecible, que nos toma por tutelados felices de su corazón. En otro tiempo, creíamos que la púrpura romana sobre la sangre de los vencidos era el símbolo de nuestra felicidad racias y admitíamos que los genios celestes debían permanecer sometidos a nuestros impulsos caprichosos. Hoy, sin embargo, Cristo nos orienta los pasos por diversos caminos. La humanidad es nuestra familia y el mundo es nuestro hogar mayor, donde todos somos hermanos. Delante del cielo, no hay esclavos ni señores y sí criaturas ligadas entre sí por el mismo origen divino. Los cristianos que no comprendes ahora, son los cimientos de la gloria futura. Humillados y escarnecidos, vilipendiados y muertos en sacrificio, representan la promesa de la paz y sublimación para el mundo. Un día, nadie se acordará de lo fastuoso de nuestras mentirosas celebraciones. El viento que sopla de los montes helados esparcirá sobre el suelo oscuro la ceniza de nuestra miserable grandeza, entones convertida en lamentación y polvo. Pero la renuncia de los hombres y de las mujeres que hoy se dejan inmolar por una vida mejor estará cada vez más santificada y más viva, en la fraternidad que reinara soberana. Tal vez reparando en la profunda sorpresa del joven que lo escuchaba, trémulo y abatido, Quinto Varro acentuó: prepárate como un valeroso soldado del bien. En breve tiempo, regresaremos a la escuela de la carne. Serás para mí la estrella de la mañana indicándome, cada día, la llegada del sol. Es cierto que crueles sufrimientos se abatirán sobre nosotros, como les ocurre a los servidores de la verdad en esta noche de tormentosa flagelación. Indudablemente, el dolor nos acechará la existencia, porque el dolor es el sello del perfeccionamiento moral en el mundo. Conoceremos la separación y la desventura, el odio y el martirio, pero el pan de la gracia celeste entre los hombres, por muchos siglos, aún seguirá amasándose con el sudor y en las aflicciones de los servidores de la luz. Seguiré tus pasos, como un perro fiel, y espero que, unido a mi corazón, podrás repetir más tarde: Ave Cristo. Los que van a vivir para siempre te glorifican y saludan. El mensajero hizo una larga pausa, mientras que las aves nocturnas piaban dolorosamente, en la arboleda sumergida en las sombras. Roma dormía ahora, en pesada quietud.
Quinto Barrow se inclinó cariñosamente, apretó al hijo contra su pecho, y le besó la frente. En ese instante, sin embargo, tal vez porque sensaciones contradictorias le turbasen el campo íntimo, Taciano cerró los ojos para interrumpir la corriente de las copiosas lágrimas, pero al abrirlos de nuevo, observó que su padre había desaparecido. El paisaje se hiciera inalterable. La estatua de Apolo brillaba, reflejando el esplendor de la luna descolorido de la madrugada. Oprimido de angustia, Taciano levantó los brazos hacia la noche que le pareció desolada y vacía, gritando, desesperado, «Padre mío! ¡Padre mío!». Y perdiéndose sus gritos sin respuesta en el espacio inmenso, cansado y abatido se tendió en la tierra, sollozando. Años y años pasaron sobre estos acontecimientos. Dos corazones en lucha en su villa adornada de rosas, al pie del Aventino, hacia el lado del Tibre, Quinto Barrow, joven patricio romano, meditaba. Regresando al templo doméstico, después de un largo trabajo en la galera de la flota comercial de Opilio Veturio, en la cual disfrutaba la distinción de comandante, para un ligero descanso en el hogar, y después de besar cariñosamente a la esposa y al hijito, que se deleitaban jugando en el comedor, reposaba ahora, leyendo algunas sentencias de Emilio Papiniano, bajo un florido emparrado del jardín. Roma atravesaba, el año 217, bajo una pesada atmósfera de crímenes e inquietudes, los últimos días del emperador Marco Aurelio Antonio Vasiano, apellidado de Caracalla. Desde la muerte de Papiniano, cruelmente asesinado por orden del César, se desengañó el imperio en cuanto al nuevo dominador. Vasiano, lejos de respetar las tradiciones paternas, en la esfera gubernamental, se desmandó en vasta conspiración de tiranía contra el derecho, no solo alimentando la persecución contra los grupos nazarenos más humildes, sino también contra todos los ciudadanos honrados que osasen desaprobar su conducta. 2. El gobierno de Caracalla, aunque fue un tanto benigno para los cristianos situados en la posición favorable en la vida pública, permitió la persecución metódica a los esclavos y plebeyos dedicados al Evangelio, entonces considerados enemigos del orden político y social. Nota del autor espiritual. Encantado con los conceptos sabios del célebre abogado, Barrow los confrontaba con las enseñanzas de Jesús, que retenía en la memoria, reflexionando sobre las facilidades de la conversión de la cultura romana a los principios del cristianismo, desde que la buena voluntad pudiese penetrar el espíritu de sus compatriotas. Descendiente de una importante familia, cuyas raíces remontaban a la República, no obstante la gran pobreza de bienes materiales en que se debatía, era apasionado adorador de los ideales de libertad que invadían el mundo. Doliéndole en el alma la ignorancia y la miseria con que las clases privilegiadas mantenían a la multitud y se perdía en vastas meditaciones para encontrar un punto final a los milenarios desequilibrios de la sociedad de su patria. Se reconocía incapaz de cualquier mensaje salvador y eficiente al poder administrativo. No poseía oro ni soldados con que pudiese imponer las opiniones que le hervían en la cabeza, entretanto, no ignoraba que un mundo nuevo se formaba sobre las ruinas del viejo. Millares de hombres y mujeres se modificaban mentalmente bajo la inspiración del espíritu renovador. La autocracia del patriciado luchaba, desesperadamente, contra la reforma religiosa, pero el pensamiento de Cristo, que se sostenía sobre la tierra, aclamando a las almas a abrir un nuevo camino al progreso espiritual, incluso a costa de sudor y sangre en sacrificio. Sumergido en reflexiones, fue traído a la realidad por la esposa, Cintia Julia, que venía a traer con él, guardando en los brazos al hijito Taciano, con apenas 1 año de edad, sonriente, dulce y tierno, como si fuera un ángel arrebatado de la cuna celeste. Cintia revelaba en los ojos oscuros la llama de la vivacidad femenina, dejando entrever de inmediato, la trama de las pasiones que le desbordaban del alma inquieta. Larga túnica de blanco lino le realzaba las formas de Madonna y niña, evocando el perfil simpático y lindo de alguna ninfa que se hubiera transformado repentinamente en mujer, contrastando con la severa expresión del marido, que parecía infinitamente distanciado de la compañera, por las afinidades psíquicas. Quinto Barrow, no obstante muy joven, traía la máscara fisonómica del filósofo, habituado a sumergirse permanentemente en el océano de las ideas. Con la alegría de un ave charlatana, Cintia asistió a la fiesta de Ulpia Sabina, a la que visitó en la víspera, junto con Veturio, que fue cuidadoso compañero. Se detuvo, entusiasmada, en la descripción de los bailes de invención de la propia dueña de la casa, reaprovechaba la vocación de esclavas jóvenes, intentando repetir para el esposo,
con armoniosa voz, algunos fragmentos de la música simbólica. Barrow sonreía condescendiente, como si fuera un padre austero y bondadoso escuchando las infantilidades de una hija, y pronunciaba, de cuando en cuando, una que otra frase corta de comprensión y ánimo. A cierta altura de la conversación, mirando a la esposa, como quien pretendía tocar un asunto más serio, observó: «Sabes, querida, que esta noche será posible oír una de las voces más autorizadas de nuestro movimiento en las Galias». Y tal vez porque la mujer callase, pensativa, continuó: «Me refiero a Apio Corvino, el viejo predicador del Lau 3, que se despide de los cristianos de Roma. En la mocedad, fue contemporáneo de Atalo de Pérgamo, admirable héroe entre los mártires galeses. Corvino cuenta más de 70 años, pero según las impresiones generales, es portador de un espíritu juvenil». La joven señora esbozó un largo gesto de enfado y murmuró: «¿Por qué preocuparnos tanto con esos hombres? Francamente, la única vez que te acompañe a las catacumbas, volví afligida y desanimada». ¿Habrá algún sentido práctico en las divagaciones que oímos? ¿Por qué arrastrar con los peligros de un culto ilegal para solamente insistir en desvaríos de la imaginación? Con ironía y agresividad, prosiguió dirigiéndose al esposo triste: «¿Crees que yo puedo conformarme con la loca renunciación de las mujeres, como Sofronia y Cornelia, que descendieron del Fausto patricio para la inmundicia de las cárceles, codeándose con esclavas y lavanderas?» Soltó una ruidosa carcajada y acrecentó: «Hace algunos días, cuando aún te encontrabas de viaje en Aquitania, Opidio y yo conversábamos en la intimidad, cuando Popeya Cilene vino hacia nosotros, pidiendo limosna para las familias que fueron víctimas en las últimas persecuciones, y viendo mis utensilios de belleza me insistió en que abandonara el uso de los cosméticos. Nos reímos mucho de la sugerencia. Para atender los principios de un hombre que murió en la cruz de los malhechores, hace casi 200 años, ¿precisamos adoptar la indigencia y vagar por el mundo como si fuésemos fantasmas? Nuestros dioses no nos reservan un paraíso de mendigos discutidores. Nuestros sacerdotes guardan dignidad y compostura». Tras una leve pausa, en que miró al esposo sarcásticamente, adujo: «Además, debo decirte que he sacrificado a Esculapio, en tu favor. Temo por tu salud. Veturio es de parecer que los cristianos son dementes. ¿No observas cuánta modificación se desprende de tu procedimiento para conmigo, desde el inicio de tus nuevas prácticas? Después de largas ausencias de la familia, no regresas en la posición del marido afectuoso de antes. En vez de volver a nuestra intimidad cariñosa, guardas el pensamiento y la palabra en sucesos del culto abominable. Hace tiempo, afirmaba Sabina, que la peligrosa mística de Jerusalén debilita los lazos del amor que los nuns domésticos nos legaron, y se diría que ese Cristo te domina por dentro, apartándote de mí». Cintia, ahora con semblante conturbado, enjugaba el llanto nervioso, mientras al hijito sonreía, ingenuo, en su regazo. «Gran engaño». Obtemperó el marido, preocupado: «¿Podrás admitir que te pueda olvidar? ¿Dónde reside el amor sino en el santuario del corazón? Te quiero como siempre. ¿Eres todo en mi vida, más, y la subordinación en que vivimos?». Clamó Cintia, descorazonada: «La pobreza es horrible. Eres empleado de Opilio y residimos en una casa que él nos cede de favor. ¿Por qué no te dedicas, como mi primo, al campo de los negocios, para que tengamos también navíos y esclavos, palacios y casas de campo? ¿Acaso no te sientes humillado ante nuestra posición de inferioridad?». Quinto Barrow estampó indescifrable amargura en el semblante sereno. Acarició la linda cabellera de la esposa y objetó, contrariado: «¿Por qué motivo te irritas así? ¿No aprecias nuestra riqueza de carácter? ¿Convendría el favor de la riqueza sobre la desgracia de tantos? ¿Cómo tener esclavos, cuando intentamos libertarlos? ¿Estimarías verme en transacciones inconfesables, con la pérdida de nuestra conciencia recta?». La esposa lloraba, desagradablemente, pero, evidenciando el propósito de alterar el rumbo de la conversación, Barrow acentuó: «Olvidemos las futilidades, vamos. Oiremos juntos la palabra de Corvino. ¿Un carruaje nos llevará al anochecer, para regresar al hogar, muertos de fatiga?». Respondió la mujer, derramando copiosas lágrimas. «No. No iré. Estoy harta.
¿Qué nos pueden enseñar los galeses bárbaros, cuyas pitonisas leen los augurios en las vísceras, aun calientes, de los soldados muertos? El joven esposo dejó reflejar en los ojos una invencible tristeza y consideró, ¿crueldad en los galeses? ¿Y nosotros? Con tantos siglos de cultura, ahogamos mujeres indefensas, en la corriente viciada del Tibre, asesinamos criaturas, crucificamos la juventud y faltamos al respeto a la vejez, sentenciando a ancianos venerables al pasto de las fieras, simplemente porque se consagran a ideales de fraternidad y trabajo con la dignificación de la vida para todos. Jesús. Barrow iba a hacer una citación evangélica, recurriendo a las palabras del divino maestro, Cynthia, sin embargo, elevando el tono de voz, que se hizo más áspera, gritó, siempre Cristo. Siempre Cristo. Acuérdate de que nuestra condición social es miserable. Huye a la punición de los dioses, rindiendo culto a César, para que la fortuna nos favorezca. Estoy enferma, fatigada. No tengo la vocación de la cruz. Detesto a los nazarenos, que esperan el cielo entre discusiones y miseria. El mozo patricio contempla a la compañera compadecidamente, como si lamentase en lo íntimo, la insensatez de las palabras que pronunciaba, y notando que el pequeño lloraba al extenderle los brazos, intento acariciar al niño, observando, ¿por qué tanto referirte a la pobreza? ¿Nuestro hijito no es, por sí mismo, un tesoro? Cynthia, con todo, lo arrebato de la ternura paterna, retrocediendo de un salto precipitado, exclamó, Taciano jamás será cristiano. Es mi hijo. Lo consagre a Dindymene. La madre de los dioses lo defenderá contra la brujería y la superstición. Enseguida, busco el interior apresuradamente, llena de una incomprensible tortura moral. Quinto Barrow no tornó a la lectura. Perdido en profundas reflexiones, se inclinó en el muro que separaba el jardín de la vía pública y se demoró en la contemplación del extenso grupo de niños, que se ocupaban en el juego infantil, lanzando piedrecillas sobre las aguas, y con el pensamiento centralizado en su pequeño Taciano, sin saber definir los oscuros presentimientos que le envolvían el pecho, reparó que una extraña amargura le llenaba el corazón. En el crepúsculo próximo a su fin, sin conseguir verse aún con la esposa, que se ocultara con el hijito en la cámara matrimonial, tomó el carruaje de un amigo que lo condujo hasta la casa humilde del venerable Lisipo de Alejandría, un griego ilustre, profundamente dedicado al Evangelio, que residía en una humilde choza en ruinas en el camino de Ostia. Una pequeña asamblea de adeptos se había reunido en la sala sencilla. Con sorpresa, fue informado de que la despedida del gran cristiano galés no se realizaría aquella noche, y sí, en la siguiente. Corvino se hallaba de ese modo, a disposición de los amigos para un entendimiento familiar. No había, sin embargo, otro asunto más fascinante para el grupo que las reminiscencias de las persecuciones de 177. Los tormentos de los cristianos lioneses eran narrados minuciosamente por el noble visitante. Mientras el círculo escuchaba, estático, al anciano de las Galias recordaba, con prodigiosa memoria, los mínimos acontecimientos. Repetía los interrogatorios efectuados, incluyendo las respuestas inspiradas de los mártires. Se reportaba a las oraciones ardientes de los compañeros de Asia y de Frigia que, piadosamente, habían socorrido a las comunidades de Lyon y Viena. 4. Hablaba, entusiasmado, de la inmensa caridad de Betio Epágato, el abnegado señor que renunciara a la noble posición que disfrutaba, con el fin de convertirse en abogado de los cristianos humildes. Se le exaltaba la mirada, comentando el extraño coraje del santo, el diácono de Viena, y el heroísmo de la débil esclava Blandina, cuya fe confundiera el ánimo de los verdugos. Pinto la alegría de Potino, el jefe de la iglesia de León, cruelmente ultrajado y apaleado en la calle, sin una palabra de rebeldía, a los 90 años de edad. Por fin, se detuvo con misteriosa alegría rociada de lágrimas, en las aventuras y tormentos de Átalo de Pérgamo, que le inició en la fe. Relacionaba todos los pormenores de los suplicios a que se sometiera el venerable amigo. Se acordaba de la demora habida en el proceso, en razón de la consulta del propretor a Marco Aurelio, y se demoraba en la discreción de los últimos sufrimientos del gran cristiano, apaleado, azotado, atado a la silla de hierro incandescente, y finalmente degollado, en compañía de Alexandre, el dedicado médico frígido que, en León, ofreciera al Señor un admirable testimonio de fe. La asamblea escuchaba, embelesada con las referencias.
Pero, como el predicador tenía un trabajo intensivo en la noche próxima, Lisipo mandó servir algunos tazones de leche y rebanadas de pan fresco y la conversación fue cerrada. Con el espíritu confortado por las narrativas del viejo galés, Barrow tornó a la casa. Regresaba de madrugada y un solo pensamiento le absorbía ahora la mente, apaciguar el alma inquieta de la compañera, proporcionándole calma y alegría, con la reafirmación de su ternura y dedicación. Se aproximó, muy despacio, con la intención de sorprenderla, afectuoso. Atravesó el pequeño atrio, atravesó la puerta semi-cerrada, pero delante de su cuarto de reposo, se detuvo intrigado. Escuchó voces en diálogo excitado. Opilio Veturio se hallaba en su cuarto de dormir. Intento comprender la tempestad moral que le maltrataba el destino. No suponía al hombre para quien trabajaba capaz de seducir a su esposa a semejante procedimiento. Opilio era primo de Cintia y siempre fue recibido allí como un hermano. Era 10 años más viejo que él. Barrow enviudó hacía algún tiempo. Heliodora, la esposa muerta, fue para Cintia una segunda madre. Dejó 2 hijitas, Helena y Galbe, gemelos infelices, cuyo nacimiento ocasionó el fallecimiento de la genitora, y que residían con el padre, rodeados de esclavos delicadísimos, en un palacete magnífico, para ilustrar a los blasones de la familia. Trabajaba para Veturio en las embarcaciones y vivía en una villa que le pertenecía. Se hallaba lamentablemente empeñado con él, desde el casamiento, por deudas pesadas, que se proponía rescatar honestamente, con el servicio personal, respetable. Sintiendo que la cabeza se le transformaba en un volcán de preguntas, Barrow pensaba. ¿Por qué razón se entregaba así su esposa a la aventura menos digna? ¿No era él un compañero leal, extremadamente dedicado a la felicidad de ella y del hijito? Se ausentaba comúnmente de Roma, guardándolos en su corazón. Si las tentaciones de orden inferior le asediaban el espíritu, durante los habituales viajes, Cintia y Taciano eran su invariable defensa. ¿Cómo ceder a las sugerencias de la maldad, cuando se creía el único apoyo de la mujer y del angelito que le poblaban el alma de santificadas aspiraciones? ¿Por qué Veturio le corrompía, así su hogar? ¿No se sentía en la condición de un amigo convertido en dedicado servidor? ¿Cuántas veces, en puertos distantes, era convidado al lucro fácil y renunciaba a cualquier ventaja económica de procedencia dudosa, atento a las responsabilidades que le unían al primo de su mujer? En cuántas ocasiones, constreñido por la gratitud, era obligado a olvidar posibilidades seguras de mejorar su suerte, simplemente por ver en Opilio, no solamente el patrono de su pan material, sino también al compañero merecedor de su más amplio reconocimiento. Angustiado y abatido, consideraba consigo mismo, dentro del aflictivo minuto, si Cintia amaba a su primo, ¿por qué se casó con él? Si ambos habían recibido una bendición del cielo, con la llegada del hijito, ¿cómo repudiar los lazos conyugales, si Taciano era su mejor esperanza de hombre de bien? Semi-alucinado, reflexionaba contra la propia argumentación. ¿Y si estuviese prejuzgando? ¿Y si Opilio Veturio estuviera allí en misión de auxilio, atendiendo la solicitud de la propia Cintia? Era necesario, pues, calmar la mente inquieta y escuchar con imparcialidad de ánimo. Colocó la diestra sobre el corazón oprimido y... Escucho, nunca te habituarás a los devaneos de Barrow, decía Veturio, fuera de sí, es inútil cualquier tentativa. ¿Quién sabe? Aventuró la prima, preocupada, espero que él deje, algún día, la odiosa convivencia con los cristianos. ¿Nunca? Exclamó el interlocutor, riéndose, francamente, no hay noticia de personas que volviesen enteramente a la razón después de haber vivido en el ambiente de esa plaga. Incluso cuando parecen traer los votos, con temor de las autoridades, al frente de nuestros dioses, vuelven más tarde al encantamiento. He acompañado varios procesos de recuperación de esos locos. Se diría que sufren una temible obsesión por el sufrimiento. Golpes, fieras, cruces, hogueras, degüellos, todo es poco para hacer disminuir la voluptuosidad con que se entregan al dolor. Realmente, estoy harta, suspiró la joven señora, bajando el tono de voz. Comprobando la seguridad de los lazos afectivos que le cautivaban el espíritu a la dueña de la casa, Opilio acentuó, decidido, aunque Barrow alterase las propias opiniones, no conseguirías modificar nuestra posición. Nos pertenecemos mutuamente.
Hace 6 meses que eres mía y ¿qué diferencia hay? Sarcástico, observo, ¿acaso tu marido disputa a la mujer? Está demasiadamente interesado en el reino de los ángeles. No admito, sinceramente, que esté a la altura de tu expectativa. Por Júpiter. Todos mis conocidos que se rindieron a la mistificación nazarena, se apartaron de la vida. Barrow te hablará del paraíso de los judíos, repleto de patriarcas inmundos, en vez de conversar contigo sobre nuestros juegos, y seguro que si desearas una excursión alegre, más que natural en tu gusto femenino, te conduciría sin duda a algún cementerio aislado, exigiendo que te regocijes al lado de huesos podridos. Una carcajada irónica le remató la frase, pero notando, probablemente, algún gesto inesperado en la prima, prosiguió: además de eso, necesitas considerar que tu marido no pasa de ser mi cliente. 5. Tiene todo y nada. Tiene. Pero por Serapis, no le veo cualidades para rodearlo favores. Sabes que te amo, Cynthia. No ignoras que te quería, en silencio, desde el primer instante en que te conocí, joven y hermosa. Nunca había preferido a Heliodora, si los servicios de César no me hubieran mantenido en la Acaya por tanto tiempo. Cuando te encontré, enamorada de Barrow, sentí un tormento en mi corazón. Hice todo por tu felicidad. Procuré que mi mujer sintiera simpatía en tu favor, te rodeé de mimos, te ofrecí una residencia digna de tus dotes, para que jamás te confundieses con las mujeres miserables, que la privación obliga a la vejez prematura. Por ti, incluso soporte al esposo que te acompaña, incapaz de comprender tu corazón. ¿Qué harás de mí, ahora, viudo y triste como estoy? Nunca proporcione a Heliodora, después de reencontrarte, sino la estima respetuosa de que se hacía merecedora por su virtud irreprensible. Nuestros esclavos saben que te pertenezco. Mecenio, mi viejo paje, vino a traerme la noticia de que los siervos creían que Heliodora había sido envenenada por mí, para que tú ocupases su lugar. ¿Y realmente, qué madre más honrada y cariñosa podría encontrar para mis hijos? Decide, pues. Una palabra tuya bastará. ¿Y mi esposo? Indagó Cynthia, con inexpresable temor en la voz. Hubo un silencio expresivo, dentro del cual Beturio parecía meditar, intencionadamente, expresándose después: pretendo ofrecer a tu esposo la anulación de todos los débitos. Además, puedo ampararlo en otros sectores de la vida imperial. Lejos de nosotros, conseguiría dar expansión a sus propios ideales. Temo por él. Las autoridades no perdonan. De aquellos de cuya intimidad disfrutamos, varios han sido presos, castigados o muertos. Aulo Macrino y 2 hijos fueron encarcelados. Claudia Sestina, por todos los títulos venerables, apareció asesinada en su casa de campo. Sofronio Calvo tuvo los bienes confiscados y fue apedreado en la plaza pública. Tu marido podría dar salida a sus sentimientos. Donde quisiese, menos aquí. Pero ¿qué sería de Taciano, si llegáramos a una solución favorable? Hoy, por hoy, acentuó el interlocutor, como un hombre no habituado a considerar obstáculos, mis hijos están en la edad del tuyo. Crecería al lado de Helena y de Galbe en el mejor ambiente. No podemos olvidar, igualmente, que mi hacienda, en Lyon, necesita de alguien. Alessio y Pontimiana, mis administradores, siempre reclaman la presencia de por lo menos uno de nuestros familiares. Dentro de algunos años, el pequeño Taciano podría trasladarse para la Galia y asumir, en nuestra propiedad, la posición que le corresponde. Vendría a Roma, tanto cuanto desease, y desarrollaría su personalidad en diversos ambientes, sin ninguna unión con la influencia paterna. En ese punto de la conversación, Barrow no pudo soportarlo más. Sintiendo que un volcán de angustia le estallaba en el pecho, salió por el corredor próximo, en busca del aposento donde el hijito reposaba, junto a Cirila, joven esclava de la que Cynthia se hacía acompañar. Se arrodilló, ante la cuna adornada, y, escuchando la sofocada respiración del niño, exteriorizó las propias emociones. Como un hombre que se viese arrojado al fondo de un abismo, de un momento para otro, sin encontrar de pronto ninguna base firme para sujetarse, no consiguió por algunos minutos conciliar los propios pensamientos. Recurrió a la oración, con el fin de tranquilizarse, y entonces, pasó a reflexionar. Contempló la fisonomía serena de la criatura,
a través del espeso velo de las lágrimas, y se preguntó a sí mismo, ¿para dónde iría? ¿Cómo resolver el delicado problema creado por su mujer? No desconocía, ahora, la crueldad de Opilio. Lo sabía detector de las atenciones de César que, según la versión popular, utilizó su cooperación en el asesinato de Geta, por lo que recibió un enorme patrimonio de tierras en la lejana Galia, y en aquel momento no dudaba de que él hubiese facilitado la muerte de la abnegada Heliodora, movido de pasión por Cintia. Consideró la situación vejatoria a la que fue llevado, y albergó el propósito de vengarse. La inolvidable figura de Cristo, no obstante, le vino a la imaginación superexcitada. ¿Cómo armonizar la venganza con las enseñanzas de la Buena Nueva, que él mismo divulgaba en sus viajes? ¿Cómo destacar el impositivo del perdón para los otros, sin disculpar las faltas del prójimo? El maestro, cuya tutela buscaba, había olvidado los golpes de todos los ofensores, aceptando la propia cruz. Recordaba a muchos amigos presos y perseguidos, en nombre de la celeste benefactor. Todos demostraban coraje, serenidad, confianza. Conocía al dedicado predicador del Evangelio, en la Vía Salaria, Hostirio Fulvio, cuyos 2 hijos habían sido destrozados bajo las patas de 2 caballos, conducidos intencionadamente sobre ellos por un tribuno embriagado. El mismo, Varro, ayudó a recoger los despojos de los inocentes y vio que el padre oraba de rodillas, llorando, agradeciendo al Señor los sufrimientos con que él y la familia eran rudamente probados. La aflicción de aquella hora no sería la mano de Dios que le exigía un testimonio de fe. Pero ¿no sería mejor perecer en el anfiteatro o ver a Taciano devorado por animales feroces que entregarse ambos a la vergüenza de la muerte moral? Y se preguntaba en llanto mudo, ¿cómo se portaría Jesús, si hubiese sido padre? ¿Entregaría una criatura inocente a un lobo terrible de la floresta social, sin la mínima reacción? Por sí mismo, no se consideraba con derecho a ninguna exigencia. Se reconocía en la posición de ser un hombre común y, por eso mismo, pecador, con la necesidad indiscutible de adaptarse a la virtud. No podía reclamar dedicación a la esposa, aunque perderla le costase un inmenso dolor. Mientras tanto, ¿y el pequeño? ¿Sería justo abandonarlo a la merced del crimen? ¡Oh Dios! Sollozaba, íntimamente, como luchar con un hombre poderoso, como Opilio Beturio, capaz de ¿alterar las determinaciones del propio César? Que la mujer amada lo siguiese era una herida que la esponja del tiempo, seguramente, le absorbería en el fondo del alma, no obstante, ¿cómo separarse del hijito, que era su razón de vivir? Se levantó maquinalmente, retiró al niño adormecido, de entre los paños de lana en donde descansaba, y albergó la tentación de huir. ¿No sería, sin embargo, una indisculpable temeridad exponer a la criatura a la intemperie? ¿Y cómo situaría a la compañera, al día siguiente, frente a la vida social? Cintia no había pensado en él, padre cariñoso y amigo, pero, ¿podría él, discípulo de las enseñanzas de Jesús, consagrarla al desprecio de sí misma o a la desconsideración pública? Como si estuviese amparado por una extraña fuerza invisible, depositó al pequeño en el lecho, después de besarlo enternecidamente, se inclinó despacio sobre él y lloró, humilde, derramando copiosas lágrimas, como si vertiese el cálido rocío del propio corazón en la preciosa flor de su vida. Después, cerciorándose de que el diálogo continuaba en la cámara íntima, regresó a la vía pública buscando aire renovado para el cuerpo debilitado. Paró en las márgenes del Tibre, invocando a la memoria los padecimientos de todas las víctimas de aquellas aguas misteriosas y tranquilas, que debían ocultar los gemidos de innumerables faltos de justicia de la tierra. ¿El silencio del viejo río no representaba una inspiración para el campo agitado de su alma? Los raros transeúntes y los lentos carruajes no notaban su presencia. Dividiendo la mirada entre el firmamento centelleante y las aguas tranquilas, se sumió en profundas indagaciones que nadie podría sondear. Al amanecer, volvió a la casa, apático y desorientado y encerrándose en un cuchitril, se entregó al sueño pesado y sin sueños, del cual despertó con el sol ya avanzado, por los gritos de los esclavos que transportaban material para próximas construcciones. Quinto Varro procedió a la higiene de la mañana y, buscado por Cirila y el niño, acarició al hijo, entre triste y afectuoso, recibiendo el recado de la mujer, anunciándole que se ausentaría, en compañía de amigas, a una festividad religiosa en el Palatino. Agobiado, se ausentó de la residencia en dirección de la vía Ostia.
deseaba entenderse con alguien que le pudiese suavizar la llaga íntima, recordando la noble figura de Corvino, se propuso hacerlo confidente de todas las amarguras que le fustigaban el corazón. Recibido por Lisipo, éste le informó bondadoso que el anciano se había ausentado, para atender a varios enfermos, acentuando, sin embargo, que él estaría a la noche, en la vía Ardeatina. El anfitrión observó tamaña palidez en el visitante inesperado que lo convidó a sentarse y servirse de un caldo reconfortante. Barrow aceptó, experimentando gran mejoría espiritual. La paz del recinto sencillo le calmaba el espíritu desordenado. Adivinándole los tormentos morales, el viejito desenrolló diversas páginas consoladoras, que contenían informaciones sobre el heroísmo de los mártires, como pretendiendo cicatrizarle las úlceras invisibles. El joven escuchó atento, leyó largos trechos de las descripciones, alegando abatimiento físico, decidió permanecer junto a Lisipo, hasta más tarde, cuando ambos se dirigirían para los sepulcros en un carruaje del viejo amigo. Llegaron a los túmulos ya de noche. Traspasaron la puerta que uno de los compañeros vigilaba atento y entraron en las galerías, junto a numerosos hermanos que seguían, conduciendo antorchas, en conversaciones coronadas de esperanza. Los cementerios cristianos, en Roma, eran lugares de gran alegría. Inquietos y desalentados en la vida de relación, con infinitas dificultades para comunicarse unos con otros, se diría que allí, en el hogar de los muertos que las tradiciones patricias habitualmente respetaban, los seguidores de Cristo encontraban el clima único, favorable a la comunión de los que vivían sedientos. Allí se abrazaban con indefinible ternura fraterna, cantaban jubilosos y oraban con fervor. El cristianismo de entonces no se limitaba a los ritos sacerdotales. Era un río de luz y fe, bañando a las almas, acaparando corazones para la jornada divina del ideal superior. Las lágrimas no surgían en la condición de gotas de hiel incendiada, sino como perlas de amor y reconocimiento, en lo referente a los suplicios de los compañeros sacrificados. Aquí y allí, sepulturas róseas y blancas ostentaban letreros afectuosos, que no recordaban ninguna idea oscura de la muerte. Solo la bondad de Dios y la vida eterna merecían exaltación. Barrow releía con avidez las palabras que le eran familiares, buscando apoyo moral para la resistencia íntima de que se reconocía necesitado. No lejos, la cariñosa amistad de alguien escribiera la salutación, Festo, Jesús te bendiga. Más adelante, un padre dedicado escribía, Glaucia, querida hija, estamos juntos en otro lugar, brillaba la inscripción, Crescencio vive. Más allá, se distinguía otra, Popeya glorificada. Nunca sintió Barrow una paz tan grande en los sepulcros. Reconociéndose en la posición de un hombre expulsado de su propio hogar, ahora sentía en la multitud anónima de los compañeros a su propia familia. Se detenía en los semblantes desconocidos, con más simpatía e interés, y pensaba consigo mismo que en aquella hilera de criaturas, que ansiosamente buscaban las enseñanzas del Señor, tal vez existieran dramas más dolorosos que el de él y llagas más profundas sangrándoles en los corazones. Sostenía a Lisipo en su brazo robusto, como si hubiera reencontrado la alegría de ser útil a alguien, por las miradas felices que intercambiaban entre sí, parecía que ambos agradecían la influencia de Jesús, que concedía al viejo afectuoso la gracia de ampararse en un hijo y al mozo infortunado la ventura de encontrar a un padre a quien podría servir. En un gran recinto iluminado, himnos de alegría precedieron a la palabra del predicador que, acercándose a la tribuna, habló con indescriptible belleza, acerca del reino de Dios, encareciendo la necesidad de paciencia y de esperanza. Cuando terminó la enternecedora alocución, Lisipo y Barrow se aproximaron para conducirlo a casa. Un carruaje los aguardaba más allá de los sepulcros, solícito. Y en la intimidad doméstica, ante los dos viejecitos que lo escuchaban sorprendidos, el mozo patricio, explicando la narrativa en lágrimas, expuso lo que sufría, en los recesos de la vida particular, rogando a Corvino un bálsamo para las heridas que le oprimían el corazón. El viejo galés lo hizo sentarse, acariciándole la cabeza, como si lo hiciese a un niño atormentado, indagó, Barrow, ¿aceptaste el Evangelio para que Jesús se transforme en tu servidor o para que tú te conviertas en servidor de Jesús? Oh. Sin duda, suspiró el rapaz, si a alguna cosa aspiro en el mundo, es el ingreso en las filas de los esclavos del Señor. Entonces, hijo mío, aceptemos los designios de Cristo y olvidemos nuestros deseos. Y, mirando el cielo por la ventana humilde,
dejando percibir que solicitaba la inspiración de lo alto, acrecentó, ante todo, no condenes a tu mujer. ¿Quiénes somos nosotros para sondear el corazón del prójimo? ¿Podríamos, acaso, torcer el sentimiento de otra alma, usando la maldad y la violencia? ¿Quién de nosotros será perfecto para castigar? Además, ¿cómo extinguir el mal, si no nos disponemos a combatirlo? Juzgó Barrow, gravemente. El anciano sonrió y consideró, ¿crees, no obstante, que podamos vencerlo a fuerza de palabras bien dichas? ¿Admites, por ventura, que el Maestro haya descendido de las alturas, simplemente para hablar? Jesús vivió las propias lecciones, combatiendo las sombras con la luz que irradiaba de sí mismo, hasta el último sacrificio. Nos hallamos en un mundo envuelto en tinieblas y no poseemos otras antorchas para iluminarlo, sino nuestra alma, que precisamos inflamar en el verdadero amor. El Evangelio no es solamente una propaganda de ideas liberadoras. Por encima de todo, es la construcción de un mundo nuevo por la edificación moral del nuevo hombre. Hasta ahora, la civilización ha mantenido a la mujer, como nuestra madre y nuestra hermana, en el nivel de mercancía vulgar. Durante milenios, de ella hicimos nuestra esclava, vendiéndola, explotándola, apedreándola o matándola, sin que las leyes nos